Theodore Robert Bundy, nacido como Cowell, el 24 de noviembre de 1946. Fue un asesino en serie estadounidense. Después de más de una década negándolo, confesó 30 homicidios de mujeres estadounidenses que cometió en 7 estados entre 1974 y 1978. El número real de víctimas es aún desconocido. El FBI le comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea a quien nunca conoció y de Louis Cowell, vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo, creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares, debido al maltrato de su abuelo materno hacia su abuela y a su madre. Sin embargo, como el pequeño Ted tenía 3 años, difícilmente pudo tener repercusión en su actuar a futuro. Ya radicados en Tacoma, Louis conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del que Ted posteriormente adoptó el apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound, Tacoma, consiguiendo una licenciatura en psicología. Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de una familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla. Abandonó los estudios durante un tiempo y después regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Paralelamente, inició una relación de 5 años con Elizabeth Kloepfer, seudónimo de Meg Anders, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Kloepfer desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco con la que se seguía escribiendo cartas. Durante 1969 y 1972 todo fue bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano. Todo cambió en 1973, cuando se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al final, Ted Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974 entró en el cuarto de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años. La golpeó con una palanca metálica y la violó con la pata de una cama. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Ted Bundy tenía 27 años. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy, de 21 años. Bundy entró a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y le sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones
y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Durante el invierno y verano de 1974, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo enyesado o un cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto rondando el sitio donde desaparecieron 2 de las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. El 7 de mayo de 1974, desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame en Bury, en Washington, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde se descubrió que Ball nunca llegó a su destino. En la madrugada del 11 de junio de 1974, Georgian Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. El mismo día secuestró a Denise Naslund, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos esqueléticos fueron encontrados cerca de una vía de servicio de Issaquah, a 27 kilómetros al este de Seattle y a poca distancia del lago Sammamish. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer barba y bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Midvale, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 2 de octubre de 1974 asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Su cuerpo nunca fue hallado. El 11 de octubre de 1974, Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús que la llevaba a la facultad, cuando Ted Bundy se ofreció en su Volkswagen a acercarla. Con la excusa de ir al zoológico, estacionó el vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida. En un momento en que Ted regresó al vehículo, consiguió escapar y llegar a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre de 1974, secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local.
La secuestró mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de torturarla y violarla durante 5 días. El 30 de octubre de ese año, desapareció Laurie A. May, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre de 1974, Ted Bundy se acercó a Carol DaRonch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah. Haciéndose pasar por un oficial de policía, le informó que habían intentado robar su coche. DaRonch subió al auto de Ted Bundy bajo la creencia errónea de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Ted Bundy sacó una pistola y la esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la policía. En la comisaría, DaRonch narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, 8 de noviembre, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar Beaumont, donde había acudido junto con sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol DaRonch en la estación de policía. La directora de la obra, Jean Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el Dr. Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El Dr. Gadowski y sus hijos, al ver que no regresaba, decidieron ir a buscarla, pero no la encontraron. A media mañana se dio aviso a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor, en Washington. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Mason. El descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bundy, ya que el 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Vail, Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Denise Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado.
9 días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. El 1 de julio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país practicando autostop. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto, su cadáver fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. Ted Bundy nunca aceptó en los juicios los asesinatos que él había cometido. Debido al retrato robot del asesino, una amiga cercana de Meg Anders lo reconoció como Ted Bundy. Meg Anders también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al hacer la correspondiente identificación. La policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes. La atención hacia Ted Bundy se disipó algunos años hasta años más tarde. Ted Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de Ted Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Darronch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto o alcohólico, y que tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Carrie Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Durante los preparativos de su segundo juicio, Ted Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo, se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado. El 7 de junio de 1977, saltó desde la ventana de la biblioteca, lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas. Volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977, trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera
de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida usando el seudónimo de Kenneth Misner. El 14 de enero de 1978, el edificio de la Fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida estaba semivacío cuando Nita Neary volvió en la madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a la que encontró tambaleándose por el pasillo, herida gravemente. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida en su cuarto. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Neary. No lejos de allí, Ted Bundy atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado. Repite, corte. 3, 2, 1. No lejos de allí, Ted Bundy atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares. Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del autor. El 9 de febrero de 1978 secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscilla narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Ted Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación. 8 semanas después se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly. Tras el asesinato de Leach, Bundy, por alguna razón, regresó a su apartamento en Tallahassee. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento, limpió el lugar de huellas. Robó un Volkswagen y finalmente dejó Tallahassee. Después de algunos encuentros intensos con los empleados del hotel en relación con sus tarjetas de crédito, que eran robadas y habían sido denunciadas, Ted Bundy terminó en Pensacola, en Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por el policía de patrulla David Lee, que lo detuvo después de una corta persecución y de una breve lucha. Era la tercera vez que era detenido por temas de tráfico. El 17 de febrero de 1978 se le tomó la declaración y reveló su nombre, ya que se albergaban dudas sobre su identidad, dado el diferente modus operandi observado en Florida. Ted Bundy manifestó su descontento cuando el oficial de la policía que le tomó sus datos preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Ted Bundy pensaba que todos debían de saberlo. El 25 de junio de 1979, en Miami, se les juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que en gran parte de los estadounidenses considerara a Ted Bundy como la encarnación del mal. Bundy ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron aplastantes. Primero fue el testimonio de Nita Neary, que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Después subió al estrado el odontólogo Richard Soubiron,
quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levy coincidían con la dentadura de Ted. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados, incluyendo a Lucy Bundy, para la defensa. Bundy lloró durante el testimonio de su madre, una muestra de emoción fingida. Al jurado le fue permitido escuchar detalles del secuestro de The Ranch. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin demostrar emoción alguna, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Ted Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. Aunque Ted ya se encontraba en el corredor de la muerte, el estado de Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly Leach. El 7 de enero de 1908, El 7 de enero de 1980 comenzó el juicio. Tras el fracaso de ejercer como su propio abogado, Ted contrató a Julius Africano y Lynn Thompson. Con ellos trazó la idea de apelar por incapacidad mental, pero la estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable. Durante el procedimiento penal del caso Leach, aprovechó una antigua ley de Florida que proclamaba que toda declaración de matrimonio en un juzgado hecha en presencia de funcionarios judiciales era válida y legalmente vinculante. Haciendo uso de ese derecho, le propuso matrimonio a su novia Carol Ann Boone. En ese momento, Boone se convirtió en la esposa de Ted. Pocas horas más tarde sería condenado a muerte por el asesinato de Leach y enviado a la prisión de Rayford. Nada fue fácil con Ted Bundy y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Representándose a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. La primera el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir, el 2 de julio de 1986, y el otro el 18 de noviembre a tan solo 7 horas de la ejecución. Ted usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. Resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert Ressler estima que Ted se favoreció, pues la prensa interpretó mal aquel encanto personal. Señala que al contrario de la imagen que de él brindaban los medios de difusión, este no era el Rodolfo Valentino de los asesinos en serie, sino un hombre brutal, sádico y pervertido. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al Dr. Bob Kipple, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway, asesino en serie conocido como The Green River Killer, algunos de los lugares en donde se guardaban los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Ted fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Ted no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para así obtener más tiempo. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas, todas las familias se negaron. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y pretendió haber perpetrado más cantidad de asesinatos, inventando detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado caso de los crímenes del Río Verde.
otra consecuencia de muertes violentas que tuvo por objeto a prostitutas. Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad delictiva de Ted destacaron que se trataba de un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, una vez cercana a la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma intentando engatusar a la policía y al FBI, prometiendo la confesión de todos los crímenes que había cometido. Ted celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 am. Tenía 42 años. En diciembre de 1987, Ted fue examinado durante 7 horas por la doctora Dorothy Odnon Lewis, psiquiatra de Yale. Lewis le diagnosticó como un maníaco depresivo, cuyos delitos ocurrían normalmente durante los episodios depresivos, retractándose después para afirmar que sufría un trastorno de personalidad múltiple. La doctora finalmente concluyó que la sociedad se encontraba ante un psicópata. Otros profesionales que estudiaron a Ted lo consideraron un caso especial. Era sádico, necrófilo, carente de sentimiento de culpa y con la necesidad de hacer daño a otros para obtener placer sexual. Ted le explicó con detalle su infancia, en especial su relación con sus abuelos maternos, Samuel y Eleanor Cowell. Según Ted, su abuelo Samuel era un diácono de su iglesia. La descripción estableció a su abuelo como un tirano abusador. Ted lo describió como un racista que odiaba a los negros, los italianos, los católicos y los judíos. Además, declaró que su abuelo torturaba animales, golpeando al perro de la familia y maltratando a los gatos de los vecinos. También le dijo a Lewis que su abuelo mantenía una gran colección de pornografía en su inventario, donde, según sus familiares, Ted y un primo se colaban a mirar durante horas. También dijo que Samuel Cowell montaba en rabia violenta cuando el tema del padre del muchacho era tocado por familiares que solían expresar escepticismo ante la historia que daba. Ted Bundy describió a su abuela como una mujer tímida y obediente, quien ingresaba de forma esporádica a los hospitales para someterse a tratamiento por depresión. Hacia el final de su vida, Ted Bundy dijo que se convirtió en agorafóbico. Julia, la tía de Ted, recordó un incidente perturbador que tuvo con su joven sobrino. Después de recostarse para tomar una siesta, Julia se despertó rodeada de cuchillos de cocina de la familia Cowell. El pequeño Ted, de tan solo 3 años de edad, estaba al pie de la cama sonriéndole. Ted Bundy usó tarjetas de crédito robadas para comprar más de 30 pares de calcetines mientras se escondió en la Florida. Él mismo se consideraba como fetichista de los pies. En enero de 1989, Ted Bundy fue entrevistado por James Dobson, una tarde antes de su ejecución. En la entrevista, Ted Bundy dijo que la pornografía violenta desempeñó un importante papel en sus crímenes sexuales. Según cuando era un niño, encontró fuera de su casa, en el supermercado local, en una farmacia, pornografía suave, y de vez en cuando encontraba libros pornográficos con contenido más explícito. Ted dijo: sucedió en etapas, poco a poco, mi experiencia con la pornografía en general, pero con la pornografía que presenta un nivel alto de violencia sexual, una vez que te vuelves adicto a ella. Y esto lo veo como una especie de adicción, igual que otros tipos de adicción. Comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en el que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en realidad. Algunos investigadores creen que la permanente insistencia de Ted en afirmar que la pornografía fue un factor contribuyente a sus crímenes fue otro intento de manipulación, una vana esperanza de impedir su ejecución, diciéndole a Dobson lo que quería oír.
En una carta escrita poco antes de su fuga de la cárcel de Glenwood Springs, Ted Bundy manifestó: "He conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen: tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperando ser lastimadas. ¿Sutilmente lo fomentan?". En una entrevista de 1980, hablando de la justificación en las acciones de un asesino en serie, Ted dijo: "¿Qué es uno menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta?". Cuando los detectives de Florida pidieron a Ted que les dijera en dónde había dejado el cuerpo de Kimberly Leach para darle paz a la familia, él supuestamente replicó: "Pero si soy el hijo de puta más duro que jamás has conocido". La vida de Ted y sus actos han sido llevados al cine y la pequeña pantalla en numerosas ocasiones. The Delivery Strangers, de 1986, película para televisión protagonizada por Mark Hamill. Ted Bundy, en 2002, dirigida por Matthew Broderick. Un extraño a mi lado, en 2003, dirigida por Paul Shafiro, basada en el libro del mismo nombre de Anne Rule, quien conocía a Ted Bundy personalmente. En 2016, Un ángel caído, dirigida por Jamie Crawford. En 2019, Extremadamente cruel, malvado y perverso, dirigida por Joy Berlinger, con Zac Efron como Ted Bundy y contada desde el punto de vista de su novia, interpretada por la actriz Lily Collins. Conversaciones con asesinos, las cintas de Ted Bundy en 2019, documental dirigido por Joy Berlinger y producido por Netflix. Ted Bundy, enamorado de un asesino, documental creado por Amazon Prime Video que cuenta la historia de Elizabeth Kendall, quien fuera novia del asesino, su hija y otros supervivientes y conocidos. No Man of God, dirigida por Amber Sidley, con Luke Kirby en el papel de Bundy y Elijah Wood en el papel del interrogador del FBI, Bill Hagmaier. Texto extraído de wikipedia.org.